Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Church. Quédate con nosotros siempre. Ven y habla nuestro corazón, habla nuestra vida y ministranos. Amén y amén. Le invito a que pueda tomar su Biblia, su cuaderno y estar listos para lo que el Señor nos va a dar. Y quiero invitar a los niños hoy a su escuela dominical para que puedan ir con su profe y puedan recibir lo que el Señor les quiere enseñar. Un fuerte aplauso para los niños, que el Señor los bendiga. Y vamos a ver el tema que se llama crecer en la fe. Crecer en la fe. ¿Por qué crecer en la fe? Cada uno de nosotros ha tomado la elección de venir el día de hoy a congregarse. Algunas veces fue facilito, vinieron, te hablaron del Señor y viniste. A otros les pasó que pasaron años o pasaron circunstancias y para poder venir a la casa de Dios fueron complejos y difíciles, pero al final aquí estamos. Y Dios va haciendo un proceso en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, va transformando, va moldeando y va obrando en nuestro interior. Pero muchas veces pensamos que con venir a la iglesia, pues ya estoy haciendo lo que me corresponde a mí hacer. Y resulta que la Biblia habla y nos enseña que además de venir a la iglesia, que además de orar, que además de leer la palabra, hay más cosas por hacer, porque todos estamos en un proceso, en un camino de transformación para poder llegar al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo con el Señor? Amén. Nuestra meta es el cielo, como lo enseña nuestra pastora, y debemos de prepararnos para llegar ahí. Vamos a estudiar la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 3 hasta el 11. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y quiero que ustedes puedan como identificarse un poco con esta palabra. Esta palabra fue escrita, esta carta fue la segunda carta del apóstol Pedro. Y a mí me encanta que haya sido Pedro. Pedro para mí es maravilloso porque es un personaje con el que todos nos podemos identificar. Pedro como humano falló, cometió errores, dudó, dejó al Señor, pero también creyó, pero también fue transformado, pero también dejó sus redes. Pedro es un ejemplo de transformación y de cambio. Pedro negó al Señor, pero también le dijo que lo amaba y el Señor Jesús fue a verlo después de haber resucitado. Pedro es muy importante en la palabra, muy importante en mi vida, porque puedo ver cómo Dios obra y hace a través de la vida de las personas cuando están dispuestas a ser transformadas. Pedro, su nombre original era Simón, que quiere decir en arameo caña quebradiza. Y muchos de nosotros llegamos así al Señor, quebrados, dañados, endebles, que si este me dijo que vamos por aquí me voy, que si este me dijo que vamos por acá, pues también me voy por allá. Pero luego el Señor le llama a Pedro, que significa piedra, que es una roca, porque el Señor lo transforma y lo vuelve ese hombre estable. Y le dice, sobre ti construiré mi iglesia. Y qué importante y qué hermoso es ese llamado que el Señor le hace a Pedro. Y hoy quiero que vamos a ver lo que Pedro le dice a las iglesias en esta carta. Entonces vamos a partir del capítulo 1, versículo 3. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. No nos falta nada. La Biblia dice que lo tenemos todo. Quien nos llamó, repitan conmigo, llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Versículo 5. Como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádale un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle constancia, a la constancia
A ver, me quedé aquí. A la constancia añádanle servicio a Dios. Versículo 7. Al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo y a ese afecto añádanle amor. Versículo 8. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le falta estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, versículo 10, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, versículo 11, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y vamos a preguntarnos por dónde vamos. ¿Qué estás añadiendo? Yo leí esta palabra y decía, Dios mío, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que añadir. Todo lo que nos falta por crecer. Y a veces decimos, no, ya, que el Señor venga, que yo me voy con Él. Y resulta que hay que hacer un proceso, debemos estar preparados, listos. El apóstol Pedro nos enseña que nosotros fuimos llamados y fuimos elegidos. Y esto es fundamental tenerlo claro. A veces nos pasa que no somos conscientes de ello y entonces nos relajamos un poco en ese aspecto. Hoy en día todos hemos recibido llamadas porque todos tenemos celular o una llamada telefónica. Y sabemos que si queremos, no sé si usted lo ha hecho, pero yo a veces lo hago, que cuando veo un número que es spam, yo no le voy a contestar porque eso es fijo, de alguna red celular, de alguna persona por ahí veniéndome a ofrecer algún producto financiero y ya no quiero, entonces no contesto. Pero cuando veo, por ejemplo, que es mi esposo, yo, y cuando veo que tengo 7 llamadas perdidas, ay, Dios mío, ya sé que me metí en problemas. Yo, ¿por qué no contesté? Porque yo puedo elegir si contesto o no, si estoy atenta a mi llamada, a mi celular o no. Romanos 8:30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó. Y esto es general, es para todos. Dios ya te llamó. No estés ahí diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a llamar? No, si estás aquí, Dios ya te llamó. Y si estás aquí, es porque ya contestaste la llamada. Y luego dice, para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Cuántos quieren la gloria del Señor? Amén. Yo quiero la gloria del Señor. Pero tengo que estar en esa relación correcta con Él. Tengo que estar en esa disposición continua hacia Él. Jesús nos está llamando. Apocalipsis 3:20 dice, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esta cita la hemos escuchado muchas veces y es una cita bíblica que solemos utilizar para evangelizar. El Señor te está llamando y eso está bien. Pero lo interesante de esta cita es que el Señor le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Es decir, que Dios sigue llamándonos. A pesar de que ya estamos aquí, Él sigue llamando a nuestra vida. ¿Y para qué nos llama el Señor? Porque Él quiere que abras la puerta no solo de venir acá a la congregación, sino de tu vida emocional, de tu área financiera, de tu área intelectual, de tu parte laboral, que tú puedas honrarle aún mientras trabaja, de tu parte familiar. Dios quiere obrar en nuestra vida en todas las áreas. No es solo una parte, no es solo un pedazo. El Señor empieza a tocar. Ya trabajamos aquí, toco la puerta, es necesario trabajar en esto, toco la puerta de tu pasado, toco la puerta de tu intelecto, toco la puerta de tus emociones y nosotros elegimos si empezamos a abrir esa puerta o no. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, una comisión, un plan, Él nos lo ha dicho. Pero vamos a entrar en esa palabra que leímos ahorita, en esa palabra base, y vamos a mirar qué es eso que yo tengo que añadir. ¿Y cómo puedo hacerlo? Porque uno dice, fe, constancia, ¿qué? Y ya, me quedé y se me olvidó. No, vamos a estudiarlo y vamos a mirar qué es eso que el Señor nos está invitando a hacer. Y entonces, como punto número 1, vamos a hablar de la fe.
La Biblia está llena de promesas maravillosas que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Hay muchísimas para cada una de las necesidades que tenemos, pero cuando son entregadas nuestras promesas y esas promesas las tomamos, es necesario empezar a tener en cuenta que para llevarlas a cabo, recibirlas de parte del Señor, yo necesito no solamente creer en ellas, sino saber para qué me son entregadas. Y la porción de la Biblia nos dice, ¿para qué son entregadas estas promesas? La Biblia nos enseña que es para ser semejantes a Dios. En otra versión dice, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina. Es decir, que nos cambie el chip. Es una transformación del reino. Cuando tú recibes una promesa de Dios, normalmente uno recibe una promesa de sanidad cuando está enfermo, o recibe una promesa de provisión cuando está en un momento difícil financiero. ¿Por qué? Y uno dice, ay Señor, justo en este tiempo, ¿por qué? Porque el Señor quiere transformar nuestra naturaleza de reino. No es una fe de sí, yo creí en el Señor, sí, todos aquí ya creímos. Pero esta es una fe que transforma nuestro interior, transforma nuestra naturaleza y empezamos a decir, bueno, estoy pasando por esta necesidad, pero el Señor me dijo esto y yo le creo porque mi naturaleza ya es una naturaleza divina, porque el Señor me está transformando conforme a su reino. Segunda de Corintios 1:21. Vamos a leerlo. Le invito a que pueda buscarlo ahí en su Biblia. Segunda de Corintios 1:21. Dice, es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, versículo 22, y nos identificó como suyos, al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Qué quiere decir ahí? Que si mi vida está en el Señor y yo he decidido buscar de Dios, el Espíritu Santo es esa primer promesa que llegó a mi vida y es la garantía del resto de las promesas que voy a recibir. Así que importantísimo tener al Espíritu Santo. Si tú dices, ay Señor, y si yo no lo tengo, empieza a decirle, porque la Biblia dice que Él dará de su Espíritu a todo aquel que se lo pidiera, y dice que derramará de tu Espíritu sobre toda carne. Entonces, no hay como que, ay, ¿será que yo no? No, si tú se lo pides al Señor, Él te lo va a dar. Y esa es esa principal garantía de esas promesas que el Señor nos va a entregar. Y esta fe de la que estamos hablando es una fe que tiene la capacidad, gracias a la presencia del Espíritu Santo y por Cristo, de llevarnos a una transformación total de quiénes somos. No estamos hablando de una fe de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino de una fe que va un poco más allá. Esa es la definición de la fe, así lo dice la Biblia, pero es una fe que transforma, una fe que nos cambia. La Biblia nos enseña en Filipenses 1:6. Yo quiero que estén hoy súper listos porque vamos a ver bastante palabra, la que más podamos, para que eso pueda quedar cimentado en nuestro corazón. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que hasta que el Señor Jesús no esté aquí, Dios está trabajando en ti y en mí. No hay duda de eso, porque Él inició la obra en ti, la obra en mí, y la va a continuar. Dios no es como nosotros que iniciamos y hay que lo traemos ahí. Él continúa, Él transforma, Él cambia, Él renueva, porque Él está haciendo una obra en nosotros. Así a veces no la veamos. A mí me pasa con mi bebé que yo lo veo todos los días, lo veo hermoso, lo veo grande, pero cuando una persona lo ve al mes y lo ve a los 3 meses, dice, uy, qué niño como se creció. Pero como yo lo veo todos los días, yo, ¿verdad? Ay, sí, no, él está más grandecito. Y eso muchas veces pasa con nosotros. No vemos nuestro crecimiento, no vemos nuestros cambios, pero cuando muchas veces otras personas nos ven después de mucho tiempo, ahí sí pueden decir, uy, no, Dios sí te ha transformado. Pero ahí no nos podemos quedar. Ay, Señor, tú me vas a transformar, amén, te necesito.
Pero no solo podemos quedarnos en esa transformación. La Biblia dice que a esa fe hay que añadirle un carácter digno de admiración. Y esa fe, que es el primer punto, se trataba de Dios obrando en nosotros. Amén, tus promesas, tus llamados. Pero el carácter ya es más complejo, porque el carácter es también mi responsabilidad, porque requiere de mí, de un cambio, porque el carácter se construye. No, es que yo nací con este carácter mal geniado. No, eso es temperamento. Tú naces con temperamento, pero no naces con carácter. El carácter se construye. No nacemos con él, sino que es la suma de diferentes factores que dan como resultado un carácter. Por eso el enemigo se especializa desde el vientre en atacarnos, en rechazo, en amargura, en tristeza, en soledad, en odio, en rencor. ¿Por qué? Porque él quiere dañar nuestro carácter, destruir nuestro carácter. ¿Y por qué quiere hacer eso el enemigo? Porque no quiere dejar que el Señor obre en nosotros ese carácter de admiración. Y aquí la pregunta va, ¿cómo está nuestro carácter? El carácter es algo que es complejo, porque es esa determinación que yo tengo que tomar, es esa elección que yo tengo que hacer. No es como tan opcional, no es como que le pueda echar la culpa al de al lado, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi tío, es que mi amigo, es que mi jefe, es que mi esposo, es que mi hijo. No, es ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Efesios capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer un poquito acerca de qué nos dice la Biblia sobre ese carácter. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Versículo 10, averigüen bien lo que agrada al Señor. Amén. Aquí la Biblia nos está dando un listado de muchas cosas que debemos dejar y muchas cosas que debemos hacer. Pero me llama mucho la atención que en versículo 6 dice, no se dejen engañar. Y es que muchas veces nos dejamos engañar por la cultura de nuestra familia. Ay, es que mi abuelita todos los diciembres nos echaba esa agüita con flores. Yo todavía lo hago. Ay, es que mi tía me regaló la pulserita roja con nuditos y yo me la pongo porque me sale cuando me visto de rojo. Ay, es que mi tatarabuela me enseñó que es que yo debía de orar por los muertos. ¿Y cómo yo no voy a hacer eso? Hermanos, no se deje engañar. Diga al Espíritu Santo, revélame. Aún las cosas que hacíamos antes, ya nosotros no hacemos el rosario, no hacemos novenarios, no hacemos ese tipo de cosas. Ay, no, pero eso no era malo. Sí, pero es que nosotros ya practicamos una fe diferente y la Biblia no dice en ningún momento que debemos hacerlo, así que no lo hacemos. No nos dejemos engañar. La brujería, la santería, la hechicería, la magia, la oración a ídolos. Ay, es que esta imagencita me la regaló y lleva 50 años en la familia. ¿Cómo voy a botar la virgencita? Hermano, con todo respeto, porque yo no sé cómo está la casa de ustedes, pero usted sí sabe.
Usted sí sabe qué hay dentro de su hogar. Usted sí sabe qué hay dentro de su vida. Usted sí sabe qué se toma y qué le da de tomar a los de su casa. Si es solo jugo o es que mi vecino me dijo que esto me ayudaba porque es que mi esposo a veces, Dios mío, sube la voz. Por favor, no nos dejemos engañar. Ay, es que mi hija está tan rebelde, ¿yo qué voy a hacer? No, hermana, ven y verás, hagamos este rosario todos los días a las 3 de la mañana. No se deje engañar, con todo respeto y con mucho amor se lo digo. Porque esas cosas no agradan al Señor y debemos de tener cuidado con ellas. Salmo 32, versículo 8, dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Amén. Dígale: Señor, muéstrame qué es eso que no te agrada de mi casa. Muéstrame qué es eso que no te agrada de mi vida. Ay, es que yo le voy a echar agua bendita a la comida, porque es que es agua bendita, es agua, no es malo. No, hermano, usted no se imagina tantas cosas que uno escucha y uno dice: Señor, háblale tú, porque yo cómo se lo digo y luego se ofende. Revélaselo, haz un milagro, por favor, porque caemos en cosas que no le agradan a Dios, que está mal, y debemos de tener cuidado con ellas. Y no le estoy diciendo esto para que usted se sienta mal, sino para que usted reaccione y diga: chanfle, ay sí, yo estoy haciendo eso. No, que es que me regaló mi tía la pulserita amarilla con verde y ella me dice que eso me protege. Tampoco. No, es que a mí me cerraron el cuerpo. Le estoy diciendo cosas que nosotros escuchamos todos los días, porque eso como colombianos y como caleños lo vemos. Pero que es necesario hablar y explicar: no se hace, no está bien. Ay, es que voy a declarar esa protección en el nombre del santo sobre mi nieto. No lo haga, por favor. No está bien. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? La Biblia ya se lo digo. Actúe como el Señor, viva una vida llena de amor, siga el ejemplo de Cristo, no haga más. Usted con eso tiene bastante por hacer. No se ponga a inventar hacer otras cositas por ahí, que venga, lo ayuda al Señor. No lo ayude, el Señor no necesita ayuda. El Señor puede solito, usted solo rinda hacia Él. Amén. ¿Qué más hay que añadirle a ese carácter digno de admiración? ¿Y por qué me atreví a meter esto en el tema del carácter? Porque es necesario tener carácter para decir: no, yo no voy a hacer eso. Porque es muy fácil decirle al vecino: ay, no, gracias. Pero cuando viene y te lo dice alguien cercano a ti, tú dices: ay, Señor, ¿cómo le digo para que no se sienta mal? Ay, mija, es que es una pulsera roja de 7 nudos en oro que le mandé a hacer especial. Y uno, ¿cómo le digo que no? Que gracias, pero que mis hijos son del Señor. ¿Cómo hago para decirle eso? Pero es necesario también hacerlo. ¿Qué hay que añadirle a ese carácter digno de admiración? Conocimiento. Pero no un conocimiento terrenal. Está súper bien que estudiemos, que nos preparemos, pero necesitamos ese conocimiento de la palabra de Dios. Y la Biblia es muy linda porque ella es muy específica y ella nos dice cuándo debemos estudiar la palabra de Dios. Ustedes se han preguntado cuántas veces yo a veces le digo: Señor, ¿cuánto quieres que lea tu palabra? Y la Biblia sola se responde. Vamos a leerlo en Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. O sea que ¿cuándo? ¿Lunes, miércoles y viernes? No, constantemente, todos los días. ¿En la noche? No, en el día y en la noche, meditando en él constantemente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella, ¿cuándo? Día y noche.
Vuelve y nos dice la palabra de Dios. ¿Cuándo tengo que leer tu palabra, Señor? En el día y en la noche. Primera de Timoteo 4:13. Vamos a leer Primera de Timoteo 4:13. ¿Qué dice? Hasta que yo llegue, le está diciendo Pablo a Timoteo, dedícate a leer las escrituras de la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Ahora, nosotros no estamos esperando que llegue Pablo, sino que estamos esperando que llegue el Señor Jesús. O sea que hasta que el Señor Jesús llegue, yo debo dedicarme a leer las escrituras en la iglesia. No es, ay, mi Biblia, quitémosle el polvito que me toca el culto y la voy a llevar. No, es todos los días, día y noche. Usted tiene la libertad de decidir. No es que a mí me va mejor a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, como usted desee. El día, la paz, siempre me gusta cuando enseña esto. El día tiene 24 horas. De esas 24 no encontró una en el día y una en la noche. No fue como esa diligencia, tener la capacidad de buscarla. Y ya si uno no lo quiere hacer es porque, uno a veces le cuesta decir esto, pero es porque no quiere. Cuando uno no lee la Biblia es porque no ha tomado la elección de hacerlo. Pero si yo digo, Señor, tu palabra dice que yo debo de hacerlo, yo voy y lo hago. No entendí, Espíritu Santo, ayúdame, y vuelvo y empiezo. A mí, yo empecé a leer la Biblia con el libro de Juan y yo no entendía, y yo, ay, Dios mío, no entiendo nada, pero voy por el capítulo 2. Y nada, me demoré un mes leyendo el Evangelio de San Juan, pero hasta que no lo terminé, no dije, por fin. Y en la medida en que fui avanzando, el Señor me empezó a hablar a través de su palabra y enseñar. No hay que darnos por vencidos. Entonces, ¿cuándo hay que leerla? De día y de noche. ¿Para qué? ¿Yo para qué voy a leer la Biblia? Ay, no, eso sí que me lo dicen en la iglesia. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén. Aquí están un poco de argumentos. O sea, si usted no encuentra un argumento en eso, hermano, no sé qué más puedo decirle yo. Porque ahí el Señor nos está enseñando para qué. ¿Por qué yo necesito leer esa palabra? Ahí yo puedo conocer al Señor. Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. No actuemos como un pueblo que no conoce a Dios. No traguemos entero. Ay, es que esos dichos que dicen por ahí, a mí me sorprendió cuando yo me leí toda la Biblia y no encontré ayúdate que yo te ayudaré. Yo dije, ¿dónde está eso? ¿En qué versículo, Dios mío? No está. Y yo diciéndole a todo el mundo, ayúdate que Dios te ayudará. Bueno, ay no, qué vergüenza, yo no sé qué pasa pena, qué oso. Y yo me leí la Biblia y dije, no está. Y yo decía, wow, amén, cuando me lo decían, y no está en la Biblia. Hermanos, necesitamos saber qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios a mi vida? Estar listos. Es que hay un temblor, ¿y qué hago? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla hasta de los temblores. Le habla de todo. Ay, es que me metí en esto financiero, ¿qué hago? ¿Y saben por qué es tan importante leerla todos los días y meditarla? Porque Dios, cuando se revela a través de ella, no nos deja perdernos de eso que Él nos quiere enseñar. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23, y luego vamos a ir al 28. Y los voy a poner en contexto. Resulta que había un pueblo que iba a pelear contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y ellos tomaron la elección de ir y de pelear contra ellos. Y el pueblo de Dios los derrotó. Entonces dice el versículo 23. Después de la derrota, los oficiales de Ben-Hadad le dijeron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Creía este pueblo que como habían ido a la guerra en las montañas, pues Dios es Dios de montañas, entonces vamos a la llanura. En el versículo 28 dice: entonces el hombre de Dios
fue a ver al rey de Israel y le dijo: esto dice el Señor. Los arameos han dicho: el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Amén. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con el conocimiento, con el Señor? Muchas veces se nos ha enseñado de Dios a través de personas y a través de testimonio, y eso es importante, eso nos edifica, eso nos llena. Pero necesitamos conocer a Dios personalmente, tener una historia con Él. Estos arameos decían: Él es Dios de montes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de cosas? Y ustedes dirán: ¿cómo así? Les voy a contar. Resulta que estaba yo en mi embarazo y estábamos ya en el último día. A mí me dijeron: usted tiene que venir, si el bebé no viene antes, el día viernes. Yo fui el 12 de mayo, juiciosa, a las 7 de la mañana, emocionada, con una maleta gigante, mejor dicho. Y entonces yo sabía que Dios era Dios de partos naturales. Para mí Dios era un Dios de partos naturales, con todo respeto de las mujeres que han tenido su bebé por cesárea, pero yo dije: Dios me va a dar a mí un parto natural, porque ese es mi Dios. Amén. Y yo me lo metí en la cabeza y yo dije: así va a ser en el nombre de Jesús, porque es mi voluntad, Señor. Resulta que bueno, hicieron todo el proceso conmigo y vino a verme el ginecólogo y me dijo que me iban a hacer cesárea. Y yo empecé a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía al Señor: Señor, no me abandones, porque tú estás en la sala de partos naturales. En la cesárea está el diablo. Ahí no estás tú, Señor. Yo le decía eso. Llevo 10 años conociendo al Señor y para mí Dios era Dios de partos naturales. Y llega el Señor y trae esta palabra a mi corazón y me dice: es que yo también soy Dios en la cesárea. Ay, no. Y yo llegué temblando a ese quirófano: no quiero, pero tú estás aquí. Porque Dios tenía que enseñarme que Él era Dios en todo momento y que su voluntad para mí era buena, agradable y perfecta. Y yo tenía que aprender eso. Pero en mi mente Dios era Dios de partos naturales, al menos conmigo. Y Dios me enseñó y me dijo: no, la Biblia dice que Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Cuando tengas trabajo y cuando no tengas. Cuando tengas dinero y cuando no tengas. Cuando estés sano y cuando estés enfermo. Dios está ahí. Pero siempre queremos ver a Dios en las montañas, cuando estamos bien. Pero si tú y yo nos proponemos buscar al Señor, porque ahorita no vamos a decir en la calle y en la discoteca, no, tampoco, ya que dijeron, amén, no es así, sino que es decirle: Señor, tú estás conmigo porque yo estoy contigo, porque yo he tomado la elección de buscarte y tú vas a estar ahí, en el monte y en las llanuras, tú vas a estar ahí. Otro testimonio también me pasó: yo ni siquiera estaba buscando al Señor y mi papá se enfermó hace muchos años, en el 2010. Y hubieron muchas personas que nos ayudaron a orar por él, pero una de las que más recuerdo, yo apenas tenía 14, fue nuestra pastora Patricia, y ella me dijo: usted tiene que ayunar. Yo ni había hecho la oración de fe, pero yo ayuné, amén, y oraba, yo, amén. Y entonces, yo pecadora, mi papá también, no conocíamos del Señor, y el Señor lo sanó, y lo rescató, hizo un milagro muy, muy lindo, muy maravilloso. Y eso fue, yo creo que algo que impactó nuestra vida, y todos estamos muy agradecidos con Dios, con toda la gente que oró, con nuestra pastora, que ella estuvo ahí al frente. Yo me acuerdo que yo llegaba y ella ya estaba ahí, yo, uy, hola, profe, porque ella estaba ahí con nosotros, fue una mujer muy, muy presente. Y resulta que pasaron los años y luego el papá de una mujer de Dios se enfermó. Y yo que dije: pues se va a sanar, sanó a mi papá. Padre de esta mujer pecadora, no va a salvar a esa mujer de Dios. Y el Señor se murió. Ay. Y yo dije: no puede ser. Señor, ¿qué pasó? Que así esta mujer, pues, ni que yo no. Pero el Señor también es Dios de la vida y también es Dios cuando nuestros familiares parten con Él. Porque lo importante no era si vivía o moría este hombre, sino que era que él se fuera con el Señor, y efectivamente él se fue con Dios, un hombre del Señor desde pues que yo lo conocí, siempre muy de Dios.
Y yo decía, wow, Dios, ¿cómo puede ser Dios de montes y Dios de llanuras? Y a veces nuestra mente limitada se cierra tanto en que tienes que ser ahí. Y Dios puede hacer tantas cosas con nosotros. Amén. Entonces hay que añadir ese carácter. ¿Qué más hay que añadir? 4, dominio propio. Fe, carácter, conocimiento, dominio propio. El dominio propio es el resultado de lo que nos entrega el Señor y nuestro trabajo para conseguirlo a través del ayuno. Solo el primero era el fácil. De resto, usted también le toca poner su granito de arena. La definición genérica es que el dominio propio es la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos, emociones y por lo tanto nuestras acciones. Es decir, la facultad de volverse actor y hacedor de nuestra vida y no dejarse dominar por los pensamientos, emociones o situaciones externas. O sea, que usted no se deje llevar. Que usted no se, ay, que es que pasó esto y se me salió. Se fue la paloma a bajar a los cuervos. No, es ahí firme con el Señor. Templado ahí, que pasó esto, pero yo permanezco firme con Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces la Biblia, a veces las situaciones hacen que se nos olvidemos que se nos olvide lo que dice la palabra de Dios. Y el dominio propio nos ayuda a estar ahí quietos. Yo a veces pasan unas cosas y yo no sé qué hacer, pero yo me quedo quieta. No me muevo hasta que el Señor no me diga, no Señor, ni idea, pero aquí no me muevo. Porque yo necesito esperar a ver qué es eso que quiere el Señor darnos. Y usted dirá, no, pero es que a mi dominio propio, ¿cómo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si usted tiene el Espíritu Santo, repita conmigo: yo tengo poder, tengo amor y tengo dominio propio. Pero necesito desarrollarlo. ¿Y cómo desarrollo ese dominio propio? Hay dos formas que yo he aprendido, no me atrevo a hablarle de más porque realmente no sabría decirles, son estas dos las que he aprendido. Y una de ellas es en comunión con el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos habla de por qué esa comunión con el Espíritu Santo. Cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo, uno tiene muchísimas cosas, eso es una gran bendición. Y ese dominio propio hace parte de ellas. Dice Gálatas 5:22. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 23, humildad y control propio, o sea, dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, si tú estás en comunión, el Espíritu Santo te empieza a enseñar a tener ese dominio propio. Pero también el ayuno. ¿Y por qué el ayuno? Porque pues todos aquí comemos, espero, pero el ayuno hace que cuando tú dices tengo hambre pero no voy a comer, tú te ensayas en el no, tú trabajas en tu no y dices no lo voy a hacer. Y les aseguro que ese día todo el mundo le ofrece comida. Ay, traje un arrocito con pollo. Ay, padre, no, que traje este postrecito, este heladito. Eso pasa de todo. Huele más rico la comida, ¿no? Eso es una cosa loca cuando uno ayuna. Pero uno dice, no, y se lo digo con toda humildad porque hay días que no, ¿cuál ayuno? Venga para acá. Pero no, uno tiene que ayunar. No, gracias, no, muchas gracias. Y hay gente que insiste y uno, ay Señor, si supiera que todo mi ser dice sí, pero no. Y cuando yo me entreno en ese no, entonces luego viene el diablo y me tienta, pero yo ya llevo como 50 no's, entonces ya puedo decir no. Porque ya me entrené, porque el ayuno me ayuda a ser fuerte en eso. Pero si yo a todo sí, pues viene el diablo y me tienta y venga para acá. Porque no tengo la capacidad de decir no. Entonces, ayunemos, que eso nos ayuda muchísimo. ¿Qué hay que agregar más? Estamos profundizando y estamos diciendo, bueno, ¿yo en qué estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué más hay que agregar o añadir? 5.5, constancia.
Mateo capítulo 24, versículo 10. Constancia. Y viene y dice Jesús: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. La definición general de constancia es la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Y es que es muy fácil decir, ay no, y no. Y más cuando llevamos varios años en la iglesia. En otras versiones la constancia se compara con la perseverancia. Y Dios ya conoce todas las cosas que habrían de suceder y sabe en qué necesitamos evaluarnos y en qué necesitamos sanar. Porque a veces de venir cada 8 días pasan cosas, porque somos humanos y fallamos, todos cometemos errores. Porque de pronto si no conociste al Señor en esta iglesia, sino en otra iglesia X de la ciudad, tal vez hubieron cosas que te hirieron. Tal vez un líder te puso a escribir todo el Salmo 119 y te dolió en el corazón. Tal vez hubieron cosas que te lastimaron. Tal vez te disciplinaron y pensaste que no era justo. Dijiste, pero ¿por qué? Nunca más vuelvo. Y esa constancia no es como algo por encima o algo superficial, sino es eso que dice ese versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y si el Señor está diciendo mantente firme, es porque, hermano, van a venir cosas. Van a venir cosas que van a querer dañarnos. Esa cesárea a mí me impactó. Yo dije, Dios, no estás conmigo, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo más reciente, no? Si hubiera predicado hace un año, pues hubiera sido otras cosas, pero es como lo más reciente que el Señor me ha así, como transformado. Pero yo necesitaba mantener firme, ¿saben por qué? Porque hay bendiciones que se disfrazan de fracasos. Hay cosas que Dios nos está guardando y que uno piensa que es un fracaso. Que hay cosas que Dios permite para cuidar nuestra vida. Hay enfermedades que Dios permite para que nosotros no hagamos algo que no era conforme a su voluntad. Y uno debe de aprender a escuchar la voz de Dios en eso. Y es tan fácil perderla de vista. Es tan fácil dejarse llevar por lo que dicen los demás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. Y a mí esto me impacta porque digo, no, pues ya con todo lo que hizo, venga para el cielo, ¿no? No, hay una queja. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y aquí el Señor le está hablando a la iglesia y le está diciendo, sí, tú has perseverado y tú has sido constante, pero no puedes perder ese amor. No podemos perder lo que agrada al Señor. El orar, el leer la palabra, el congregarnos, el ayunar. Son cosas tan sencillas, pero a veces dejamos a un lado porque nos hieren, porque otro humano imperfecto como nosotros nos falló, porque pensamos que Dios debía hacer algo y no lo hizo en su soberana voluntad y eso nos lastimó, dañó nuestra fe. Esta constancia que se ve tan por encima al inicio termina siendo muy profunda, porque se trata de que aunque pasen muchas cosas a nuestro alrededor, no puedo soltar lo que hacía en mi primer amor. Esa constancia es hacer la voluntad de Dios en mi vida, así no me guste.
perdonar, así no quiera perdonar, así no me pidan perdón, porque hay gente atrevida que ni pide perdón. Así deba madrugar todos los domingos, Señor, el único día que puedo dormir, pero va a madrugar. No hacernos cristianos profesionales, sino hijos íntimos del Señor. De eso está hablando la constancia. ¿Qué más tengo que añadirle? Servicio a Dios. Y a mí me llama muchísimo la atención porque el servicio a Dios es el punto número 6 y a veces llegamos a la iglesia, hacemos la oración de fe y vaya, sirva al Señor. Córrale, que va quedándose ahí. Pero cuando vemos esta palabra, vemos que Dios primero tiene que hacer un proceso y luego ahí sí servir al Señor. Y no se trata de esperar a que seamos perfectos para servir, nadie lo es. Pero sí es decirle, en tu tiempo, Señor, no en mis ganas de salir corriendo a hacerlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas de huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir a su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y el resto del capítulo nos habla de cómo deben ser las esposas de los líderes, los ungieres o diáconos. Y es una lista que uno dice, padre, qué listota, y es necesario trabajar en ello. No vengamos a servirle al Señor porque, ay sí, porque mi voz es bonita, porque danzo bonito, o porque sonrío bonito, porque como soy bonita la gente me gusta verme, entonces bienvenido. No, preparémonos, trabajemos primero en nuestro interior. Ya vamos terminando. Punto 7, afecto a sus hermanos en Cristo. Mateo capítulo 22, versículo 35, dice: uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es natural que todos nosotros tengamos diferencias. Ahorita somos poquitos y entonces nos sentimos muy ricos, pero yo creo que Peniel Chur va a crecer y se va a extender. Y necesitamos tener ese afecto entre hermanos, porque usted hoy ahorita que se ve ahí solito, chiquito, en nuestra iglesia, en un futuro va a ser el líder. Va a ser, es que ella lleva 20 años, ella es fundadora de la iglesia, vino al primer culto. Entonces debemos de aprender a amar, aún con las diferencias de nuestros hermanos en la fe. Aunque tengamos posiciones y pensamientos diferentes, las diferencias en Cristo lo que hacen es enriquecernos. La regla de oro se nos enseña en Mateo 7:12. Y Mateo 7:12 dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Cuando entendemos que cada uno de nosotros tiene un proceso en Cristo, o sea, si usted a mí me hablaba el día de la cesárea, yo no le iba a responder, porque estaba en mi proceso. Si usted a mí me habla un día que estoy enferma, muy difícilmente voy a tener el amor y la paciencia para hacerlo, porque estoy en mi proceso. Debería hacerlo, pero estoy en mi proceso, ¿sí? Y hay que entender que nuestros hermanos están en procesos. Usted no sabe el de al lado que está viviendo. Usted no sabe. Y si lo sabe, pues ore por él.
Un propósito y un plan de Dios tenemos cada uno de nosotros. No hay lugar para las envidias ni las divisiones. Si alguien viene a contarle, ay, es que si vieras que fulanito me hizo esto, usted dígale, hermano, discúlpeme, yo no participo en chismes, usted tampoco debería hacer. Con todo respeto, no me cuente, mejor déjeme sana. Yo digo, entre menos sepa, más inocente soy. No me diga esas cosas, por favor. No se deje causar divisiones. Uy, es que si viera que la pastora, cuidado con eso. Uy, es que si viera que el líder de alabanza, cuidado con eso. No, es que la profe de Kids, cuidado con eso. Porque somos un cuerpo. Y no es normal que el mismo cuerpo se lastime a sí mismo. Eso es una enfermedad y se trata psicológicamente y psiquiátricamente. Entonces, usted no puede permitir que otro venga y le hable mal de su hermano. No está bien. Mucho cuidado con eso. Es necesario perdonarnos, ser honestos con los demás. No permitir que eso se siembre en nuestro corazón. Hay que tener cuidado con los chismes, las contiendas. No nos hagamos partícipes de ellos. Qué bonito es cuando no hay un chisme, cuando no hay algo ahí metido. Usted vive sabroso, tranquilo. Pero cuando hay algo, cuidado, mucho cuidado, hermanos, porque eso es una pequeña zorra que se mete muy fácilmente. Y por último, si usted dice, no, yo ya tengo todo eso, porque a mí todavía me falta, el octavo y último punto es amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 nos habla acerca del amor. Y como ella misma se explica, ya con esto vamos terminando. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuene. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, ¿podría jactarme de eso? Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el amar en hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Necesitamos tener amor y eso solo nos lo puede dar el Señor. Cuando tú estás en esa comunión con Dios, tú aprendes a amar. ¿Ustedes alguna vez les ha pasado que van y saludan a alguien y se les queda impregnada la loción? Y uno, uy, como huele de rico, como huele de rico. Algo así pasa con el Señor. En la medida en la que tú pasas comunión con el Señor y comunión y comunión y comunión, el amor de Dios viene sobre ti. ¿Y cómo demuestro ese amor? Juan 21:15 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Amar y demostrar ese amor es haciendo el ministerio, es amando a nuestro prójimo, es yendo a predicar a otros, es enseñando su palabra. Cada uno de nosotros tiene un llamado y tiene un propósito, pero cuando en ti está lleno ese amor, tú empiezas a darlo, empiezas a entregarlo, a pasarlo a otros, porque dices, no se pueden perder de esto tan hermoso que es el Señor. Tú que me estás viendo y escuchando a través de nuestras plataformas digitales, si has sentido que este sermón ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que hagas esta oración hoy conmigo y por favor todos vamos a hacerla. Vamos a decirle: Señor Jesús, entra hoy en mi corazón. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás.
Sé hoy el Señor y el dueño de mi vida. Toma mi mano y no la sueltes nunca, porque quiero irme contigo. Amén. Si no estás asistiendo a ninguna congregación y vives en Cali, te invitamos a Peniel Church. Y si vives en otra parte del mundo, te invitamos a que busques una congregación de sana doctrina para que puedas recibir del Señor y ser transformado por Él. Amén. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos añada todo eso que nos falta. Tú sabes ahí en dónde estás, qué debes cambiar, qué debes quitar. ¿Qué necesitas que el Señor te transforme? Vamos a decirle: amado Señor, hoy vengo delante de ti para buscarte. Precioso Espíritu Santo, hoy clamamos por ti. Hoy clamamos por tu presencia. Hoy yo creo, Señor, que esta palabra ha entrado en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, y va a dar ese fruto. Un fruto que permanece, un fruto que se multiplica, un fruto que prospera. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener fe, esa confianza en tus promesas, Señor, para poder ser transformados en esa naturaleza divina. Añadirle, Señor, a esa fe, a ese carácter, Señor, digno de admiración. Hay tantas cosas por mejorar, Señor. Solo tú sabes cómo somos. Solo tú nos conoces qué pensamos a las 10 de la noche, qué nos preguntamos a las 5 de la mañana. Solo tú lo sabes, Señor. Ministra nuestro carácter. Dinos qué hay que hacer, qué hay que cambiar. Tú eres un Dios real, tú eres un Dios genuino, eres un Dios bueno, eres un Dios fiel. Tú derramas de tu espíritu sobre toda carne porque tú lo prometiste, Señor. Añade ese conocimiento, Señor. Quita de mí la pereza, el cansancio para buscar tu palabra. Al contrario, enamórame de tu palabra, dame sed por tu palabra. Como niños recién nacidos, lo dice tu palabra, que la busquemos como leche, Señor. Perdónanos por las veces que la hemos menospreciado, que nos hemos olvidado de tus promesas, Señor. Ayúdanos a añadir ese dominio propio, a tener la fortaleza, Señor, para estar firmes en ti. Y no nos dejemos llevar por cualquier viento, Señor. Es tan fácil hacerlo. A tener esa constancia, Señor. Esa perseverancia en ti. Es estar plantados aquí. Tú nos pusiste en Peniel Church, Señor. Ayúdanos a echar raíz y dar fruto. Ayúdanos, Señor, solo tú puedes hacerlo. Danos, Señor, esa alegría para servirte con todos nuestros dones, nuestros talentos, Señor. A amar a mi hermano, ese que piensa diferente a mí, ese que me miró feo hace 8 días, hace 15 días, ese que no me saludó. Ese es el que necesito también amar. Y ayúdame a amarte a ti, Señor. Nos hace falta tanto, Dios, tanto. Pero no queremos quedarnos allí, queremos crecer en ti. Queremos crecer en la fe, Señor. Queremos ser transformados por ti y solo tú, Espíritu Santo, puedes hacerlo. Por favor, haz lo que tú quieras, pero obra en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta casa con tu gloria, llena esta casa con tu gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera.
tu gloria, oh Jesús.